Mucha atención. En este programa nos hemos hecho cargo en infinidad de oportunidades a tratar de demostrar, para algunos esto es un hecho, para otros aún tienen la duda, de la existencia de civilizaciones extraterrestres, al menos de algún contacto que tuvo con antiguas culturas de la Tierra y que incluso hasta el día de hoy pueden persistir. Ahora la pregunta, la lógica, es que si este planeta es 75% agua, ¿dónde debiéramos encontrar la mayor cantidad de evidencia? Por supuesto que en las profundidades del mar. A la vuelta, sin falta, impactantes pruebas de civilizaciones extraterrestres que podrían todavía estar viviendo en las profundidades de nuestros océanos. Bueno, amigos míos, como les contaba, este planeta que curiosamente se llama Tierra es 75% agua. Es por tanto que en la profundidad de los océanos, un sistema de resguardo natural y al mismo tiempo donde probablemente se desarrolló, evolucionó la vida, lejos de la mirada del humano que somos lejos nosotros. De la luz. Exactamente, se pueden encontrar las evidencias de contacto con extraterrestres o civilizaciones que aún se siguen ahí desarrollando. De hecho, una de las primeras grandes pruebas de que en las profundidades de los océanos hay vida inteligente de característica alienígena está en la bitácora de Cristóbal Colón. Esto se puede encontrar en su diario personal del viaje. En serio, pocas semanas antes de llegar y divisar tierra de lo que luego se llamaría América, dice lo siguiente. Bitácora de Cristóbal Colón, 11 de octubre, cacha. Imagínate, un día antes en el fondo, 1492. El almirante que estaba, casi como si lo hubiesen guiado, el almirante que estaba en la cubierta vio una luz. Era como la luz de una vela de cera que se movía hacia arriba y hacia abajo. Luego llamó a otro miembro de la tripulación, más testigos, y ambos vieron cómo la luz desvanecía y reaparecía. Vale decir, lo que ven... Ya, pero tampoco dice tanto. No, no, atención, es que estamos... A ver, ese es el constante. Mira, se ve por debajo del barco que ilumina, aparte, digamos, esto es de noche, y finalmente las luces que se juntan suben, ascienden, salen del agua y luego se pierden en el espacio. Pero ellos cuando las divisan están bajo el océano. Hay una recreación al respecto en los tantos documentales que tienen que ver respecto a los misterios que rodearon el viaje de Colón. ¿Tiene algo que ver con el descubrimiento de América? Al parecer, porque fíjate que ellos seguían con un rumbo. Ellos ya, cuando habían perdido toda esperanza, tenían mapas especiales. Al parecer Cristóbal Colón, que con una seguridad seguía manteniendo el rumbo, pero fíjate que las naves se perdieron en esa dirección. Fue casi como algunos dicen, la propia estrella de Belén, diciendo a los Reyes Magos dónde ir. Fue, digamos, el efecto casi de faro que tuvieran estas extrañas luces que parten en el mar. Se mueven por... Al parecer, eso fue la idea que está en la bitácora de Colón. Se mueven bajo la superficie del océano y luego suben y se pierden en el cielo hacia el fondo. Y la tripulación se puso nerviosa. Hay más relatos que si la tripulación se puso nerviosa. Quedaron completamente consternados, no sabían qué hacer, no sabían cómo interpretarlo. No existía ese nivel de tecnología. Pero fíjense que obviamente años más tarde, fíjate, en Japón se vio un hecho que fue registrado en los anales cronológicos de la época respecto a un misterioso barco con su tripulante que llegó, que quedó varado y que entabló comunicación con las personas que vivían en este pueblo costero. Atención, este es el famoso barco del Utsuro Bune, que se traduce como el barco hueco, porque cuando trataron de entender cómo funcionaba esta embarcación, se daba cuenta que era casi un plato sobre otro, con un tripulante con unos pocos botones o palanca. Los pobladores de una playa japonesa, esto es, ojo, en 1803, 22 de febrero, en esta playa japonesa ubicada en Ibaraki, vieron acercarse por el mar una extraña embarcación que estaba a la deriva. El extraño barco tenía 3,30 metros de altura y 5,45 metros de ancho. La parte superior estaba rodeado por ventanas de cristal transparente cubiertos con barras de metal y la parte inferior estaba cubierta con placas de bronce. Vale decir, tenía propiedades de ser una nave como un submarino que se movía con mucha agilidad, pero al parecer, por lo que se entiende y por el dato histórico, tenía un cierto desperfecto y de hecho salió el tripulante de esa nave, que era una mujer con mucha sabiduría, que ella decía que venía de tierras lejanas, que no se podían encontrar en la superficie, sino claramente en las profundidades, y que te guardaba una cajita de manera muy celosa. Al estar todos tan contrariados, las personas de este pueblo, que esto quedó publicado en el diario de la época, de una manera muy rústica impreso, decía
decía que le dio toda posibilidad, digamos, de tratar de entender de dónde ella venía. Simplemente tenía una sapiencia mucho más. Lo que estamos viendo es el dibujo que se hizo para la publicación de la misma época. Estamos hablando de 1803, y esa fue la mujer y esa es la nave. Cuando la vemos descrita tal cual y como los testigos, muchos de ellos, porque sí, exactamente, permaneció al menos un par de días. Lograron sacarla del mar, pero finalmente tanto le incomodaba la presencia de esta mujer, que si bien cargada de sabiduría, quedaron consternados por todos los tipos de profecía, por todo el conocimiento que tenía del lugar, que le pidieron que por favor se retirara, y días después ella se subió a este mismo aparato y se perdió al interior del mar. Cuando le preguntaban a ella de dónde venía, derechamente decía que venía de una civilización superior que no la podían encontrar en la superficie de la Tierra, vestida con trajes muy raros para la época. Ella, que hablaba un perfecto japonés, se sumergió en las aguas y se perdió para siempre. Nunca más volvió. Entender las proporciones. Nunca más volvió. ¿Solo entraba una persona en esa cápsula? Era para una persona, era un vehículo, digamos, unitario, para una sola persona. Se supone que esta mujer que apareció tenía cuerpo y... Normal, tenía facciones que reconocían como humanas, pero tenía costumbres muy extrañas, en la forma en qué cosas comía, que no. Su ropa, decían que era muy preciosa, con ropa con muchas cosas que destellaban, que podían ser cosas electrónicas, de luces, pero que ellos lo confundieron por joyas, decían, pero eran joyas que brillaban y que no se apreciaban a nada visto hasta aquel momento. 3,3 metros de largo. Exacto, es la altura de estas personas. Absolutamente, tienes toda la razón, y agachadita, claro, y era más alta que el común de los japoneses en aquella época. Y era una mujer, y en aquel tiempo también, sí, las civilizaciones van subiendo un par de venía de una civilización. Exactamente, que no se podía encontrar en la superficie de la Tierra. Pero fíjate que pruebas que el día de hoy alguien podría ir a visitarla son las famosas ruinas submarinas de Yonaguni. No me quería equivocar en la pronunciación. Quiero mostrarle qué es esto, que también se encuentran obviamente en Asia. 2013. Exacto, pero atención con los datos que se le hizo prueba de carbono 14, de cuánto datan. Las vamos a ver, atención. Pero dice... Las ruinas submarinas de Yonaguni son un conjunto de estructuras descubiertas en 1985, hace muy poco, en las que se aprecian túneles y piedras talladas, tremendas, que aquí viene la pregunta, si es una ciudad que se sumergió con el paso del tiempo a través de un tsunami, o que fueron construidas y por la estructura de canales que tiene ya bajo el agua. Bueno, en las que se aprecian túneles, piedras talladas. Existe la teoría de que estas ruinas fueron parte de la civilización de Mu. Esto es previa a la Atlántida. Están en algunos escritos antiguos donde la civilización, que fue la segunda gran civilización del hombre, que decayó en absoluta decadencia, luego vino la Atlántida, que le pasó lo mismo, y luego venimos nosotros. La Mu fue hace 2 civilizaciones anteriores, cuya habría sido similar también al continente Atlante, la que estamos viendo. Exacto, estos son pruebas que hasta el día de hoy tú puedes visitarla. Se trata de una estructura, tiene 120 metros de largo, 40 metros de ancho y 20 metros de alto. Es muy compacta. La última vez Yonaguni se encontraba fuera del agua, parte de ellos siempre sumergido, pero la última vez, y aquí viene lo curioso, lo que los historiadores, los antropólogos, ciertos arqueólogos se agarran la cabeza. Fíjate que dice que la última vez que eso estuvo en la superficie de la Tierra fue alrededor del año 8000 a.C. 8000 a.C. Eso vale decir 5000 años antes de lo que ya es complejo que las pirámides de Egipto. 5000 años antes. A ver, para que ustedes entiendan, la escritura del hombre es un poco anterior a los 5000 años antes de Cristo. Cuando estamos hablando de 3000 años antes, vale decir que el hombre apenas estaba en un estado primitivo saliendo del estado animalesco. Sin embargo, hubo unos grandes arquitectos, talladores, que crearon esa compleja ciudad y que hoy día yace bajo las aguas. Pero ¿cuál es la teoría que más predomina? Porque algo que se construye abajo del agua es muy distinto que algo que se construye sobre el agua en tierra. Bueno, por los desniveles que tiene, supuestamente alguna gran parte estaría en su momento original en la superficie, pero otra también estaba conectado para abajo. Parecía que eso era casi como una especie de receptáculo de las personas que vivían mitad del tiempo bajo el agua y otra en la superficie. Para la época bueno, imposible. Quiero dar otro dato, porque estas enormes construcciones requieren un nivel de organización y planificación de la sociedad. O sea, basta verla, mire por favor. Tal que los historiadores no aceptan que esto pudiera existir hace 10.000 años, porque obviamente no está la complejidad. Lo que estamos viendo es una recreación tridimensional. Claro.
Antes vimos, esos son reales. Ahí vemos un buzo. ¿Cacha el tamaño que tienen? Son tremendas, complejas. Miren, por favor, esos túneles que tienen, al parecer, comunicaciones como sistema... Son como laberintos. Entre esos, son como laberintos. Pero claramente eso no se puede hacer por un capricho. Eso no es ornamental. Eso es para que vivan personas ahí. Departamentos. Ponte tú. Pero sin embargo, tiene un nivel de complejidad de un tallado de piedra. Insisto, digamos la fecha, 8000 antes de Cristo. Donde la escritura fue solo escrito 3000 escrituras después. Atención, tenemos una escritura de un dicho de Graham Hancock, que le ha escrito, al igual que Eric von Däniken, varias teorías respecto a estas ciudades que no concuerdan con la fecha de fabricación. Estas misteriosas estructuras submarinas no tienen contexto ni pasado. Parecen haber salido de la nada, dice él, dado el estado de modernidad, pero siendo que el carbono 14 dice que son tremendamente antiguas. Resaltan porque están fuera de lugar y de época. Así que crean interrogantes y muchos misterios que las rodean podrían, de hecho, si es que las aceptamos, si es que aceptamos que habían otras civilizaciones, aclarar dudas sobre la historia de la humanidad. El gran Graham Hancock, recomiendo todo y cada uno de sus libros, sociólogo, y en este caso citamos parte de su escrito del inframundo, los misterios de los orígenes de la civilización. Bueno, quiero dar, él se está refiriendo frente a esta ruina, pero también hay una frase de Masaaki Kimura que habla respecto a, en estas ruinas, ¿cierto?, de Yonaguni, que se encontraron restos humanos. Y atención que el misterio vuelve a florecer cuando podemos entender parte de los habitantes de aquel entonces. Mira, dice él, en Yonaguni, esas estructuras submarinas que vimos ahí en Asia, se encontraron fósiles humanos, ojo, así que estoy seguro de que algunos humanos vivieron allí, pero aún quedan interrogantes de si tenían la tecnología para construir estructuras o cosas de ese estilo. ¿Quién dice esto? Ni más ni menos que un doctor en geología marina, Masaaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu. Pero atención, ¿saben qué es lo más extraordinario? A ver, estas ruinas son reales, submarinas, datan de hace 8000 años antes de Cristo. Entendemos que los expertos, digamos, como por ejemplo eso en geología marina, se agarran la cabeza y no entiende, digamos, cómo civilizaciones anteriores, digamos, en esa cantidad de miles de años a Cristo, pudieron haber hecho tal nivel de complejidad arquitectónica. Pero más, porque esto no puede ser casualidad, más maravilloso aún es la conexión que tienen esas ruinas submarinas con otro misterio más grande en el cual hace poco también se encontraron pirámides. Viejo, esto no lo van a creer y lo muestro sin falta a la vuelta de comerciales. Y la tremenda sorpresa que después de haber encontrado estas ruinas submarinas en Asia, calzan con otras aún más importantes. Todo parecido. Deuda. Estábamos viendo sobre las ruinas submarinas de Yonaguni, que de hecho están ubicados en el Triángulo del Dragón, que se le llama a un sector del océano, ¿cierto?, del mar que está frente a las costas de Japón, en donde una infinidad de aviones y barcos han desaparecido. Como el de las Bermudas. Exacto. Atención, el Triángulo del Dragón es un sector del Pacífico donde muchas embarcaciones, no solamente hasta el día de hoy, pierden contacto por ciertos minutos, ¿cierto?, con el radar, sino magnética. Que algunas, sí señor, algunas obviamente desaparecen definitivamente. Hay un asunto magnético donde esa ciudad fue erigida con conocimiento de que había un punto energético importante en el planeta. No solo hay un desempeño arquitectónico maravilloso, sino que hay un conocimiento del flujo de energía del planeta que hasta el día de hoy se desconoce. Y el paralelo 25 de la Tierra por donde pasa el Triángulo del Dragón, por favor, también es por donde pasa el Triángulo de las Bermudas. Wow. Las ruinas que acabamos de ver corresponden a un nivel de sapiencia de una civilización que podemos llamar o de la Tierra o en convivencia con extraterrestres o antiguas culturas que desaparecieron, pero que saben, están al tanto de que existen puntos estratégicos energéticos en este planeta, y en la misma posición donde está el Triángulo de las Bermudas está el Triángulo del Dragón y están las ruinas submarinas de Yonaguni. Amigos míos, como decimos acá, todo calza, no puede ser casualidad, y todavía, siendo que son antiquísimas estas ruinas, nos queda mucho para aprender respecto a la energía, dónde se deben construir los grandes templos, los lugares sagrados, y no contaminar la tierra, sino que hay que ir con su fuerza y no contra ella. Nunca más existen en las profundidades muchas pruebas de civilizaciones o razas extraterrestres.